8:31 minutos, 7:31 en las Islas Canarias. Momento de empezar nuestra tertulia. Don Jaime de Berenguer, ¿qué tal está usted? Muy buenos días, muy bien, encantado. Bien. Usted siempre está relajado. Bueno, bueno, no siempre, pero sí, ya es que uno tiene una edad ya, ¿sabes? Una edad. Bueno, ya quisiera yo, oiga. Don Juan Carlos Tellez, ¿qué tal está usted? Muy buenos días, pues encantado también de estar aquí. Don como Juan siempre. Carlos Tellez, que sigue moreno, pese a que ya lleva muchas semanas aquí en Madrid, insisto. Hay que ir a la playa donde va don Juan Carlos Tellez. Nos han cambiado el agua de Madrid. Yo pensaba que iba a durar 2 días, pero verdad que han cambiado la calidad del agua. O es que el sol allí en esa playa pega de forma mucho más duradera, duradera. efectivamente, ¿no? Puede ser. Bueno, Castellón, me dijo usted que había ido. Efectivamente. Vaya. Bueno, pues será cuestión de ir a Castellón para que el moreno le dure a uno. Bueno, han encontrado 6 cadáveres de rehenes secuestrados por Hamás, de los 100 y pocos rehenes que todavía tiene Hamás en su poder. Pues 6 los han encontrado muertos, el ejército israelí. Lo llamativo es que las pruebas realizadas indican que algunos de ellos habían muerto a principios de julio y otros un mes antes. Es decir, o los mataron o se les murieron pues hace ya 1 o 2 meses, a pesar de lo cual pues no habían dicho ni mu, seguían teniendo ahí esa carta de esos rehenes. Y mientras tanto vemos pues a una parte de la izquierda europea absolutamente repugnante, por ejemplo manifestándose por las calles de Jordania en homenaje al líder de Hamás que Israel mató en Irán. Lo cual, teniendo en cuenta que Hamás es un grupo terrorista según la legislación europea, pues resulta llamativo. Ya se ha presentado de denuncia contra la eurodiputada francesa que participó en esa manifestación en Jordania. Ahora habrá que ver si la justicia sigue su curso o no sigue su curso. En fin, que vaya panorama. No tiene muy buena pinta, ¿no? De hecho, es una de las cosas que sospechamos todos, que el número de rehenes que puedan tener allí y la seguridad que puedan dar sobre ellos es mínima. Yo entiendo perfectamente a los familiares, ¿no? Que presionen al gobierno y que hasta el último momento pues intenten recuperarlos, pero ¿qué fiabilidad se puede tener en aquella situación y con esta gente? Pues es poca. De todas maneras, yo creo que el gobierno israelí está haciendo lo que tiene que hacer, ¿no? Tiene que intentar sacarlos de allí y, entre otras cosas, porque las críticas, sino que le lloverían desde dentro, pues serían enormes. Pero bueno, la verdad es que es muy triste toda la situación y es muy triste que la lectura o el relato que se está intentando imponer también en Europa, pero bueno, afortunadamente hay algunos que tenemos las cosas un poquito más claras, o por lo menos las tenemos diferentes, ¿no? Bueno, es el idioma que habla Hamás. Hamás es un grupo terrorista, como bien ha dicho y como bien deberíamos saber todo el mundo, aunque desde que cometió uno de sus mayores actos terroristas, que fue precisamente el del 7 de octubre, aquí en Europa se ha hablado de otra cosa, se ha hablado del Ministerio de Salud de Hamás, o sea, como dándole una legitimidad que no tiene, porque son terroristas, asesinos y criminales. Ellos juegan su baza, que es la baza del terrorista, que es la baza de tener secuestrados a los que asesinan, como vemos, a los que han violado, como vimos en su momento, y a los que han hecho toda clase de barbaridades que mejor no recordar porque se te cae el alma a los pies, la verdad. Pero bueno, es el terrorismo en estado puro, el ataque de Hamás, un ataque terrorista, en el que aprovechó ese secuestro de rehenes para negociar y para impedir que la ofensiva de Israel sea mayor. Hamás sabe que Israel respeta mucho a sus rehenes, tiene la presión también, evidentemente, de las familias que quieren volver a ver a sus hijos en casa sanos y salvos, y a saber las cifras, a saber qué está pasando con todos los rehenes que tienen ahí. La gente que va a negociar a Qatar lo sabe. Los terroristas de Hamás saben lo que han hecho con ellos, desde Qatar saben lo que han hecho con ellos, pero ellos siguen negociando, bueno, y esa es la respuesta que tienen a la negociación, ¿no? A mucho movimiento internacional, Blinken acude allí, se hace una ruta por todo Oriente Medio, va a un sitio, al otro, tal, y la respuesta de Hamás, ¿cuál sigue siendo? Matar, matar y matar. Y si no los mata,
los pone de escudos humanos. También les gusta mucho a los terroristas de Hamás eso de ponerles por delante para que sean las propias fuerzas de defensa israelíes las que los maten en un ataque, y ya tienen otra vez la tregua, la excusa para las manifestaciones en Europa, en Estados Unidos, a las puertas de la Convención Demócrata que estamos viendo en estos días. Y bueno, es que yo no doy crédito de ver día tras día exaltaciones del terrorismo. Es que las estamos viendo. Exaltaciones del terrorismo, banderas terroristas, pero porque, claro, ya hemos intentado, como se pervierte tanto el lenguaje, se pervierte tanto la realidad, hemos intentado hacer que Hamás no sea un grupo terrorista, que sea otra cosa. Pero no, Hamás es un grupo terrorista y criminal y actúan como lo que son. Bueno, hablando de temas nacionales, pues continúa el follón con el asunto de la inmigración. Continúa descontrolado en España todo el tema. Ya les hablé el otro día de esa cuenta curiosa en Twitter que se llama El Apuñalómetro, que se dedica a llevar, es una cuenta en catalán, que abrieron a principios de agosto y que se dedica a llevar la cuenta de los apuñalados en Cataluña. Bueno, 28 apuñalados en 20 días, o sea, esto es una cosa espectacular, ya parece el espectáculo cotidiano. Está haciendo mucha pupa esa cuenta, porque se limita a hacerse eco de los números. Oiga, hoy otros 3 apuñalados en las fiestas de Gracia de Barcelona, tal. Ayer publicaba La Vanguardia un artículo criticando esa cuenta. Oiga, cuando te empiezan a molestar los datos puros y duros, porque esa cuenta no entra en valoraciones, simplemente se limita a poner una tabla a diario actualizada con los apuñalamientos hasta la fecha, pues cuando te empiezan a molestar los datos es que tienes un problema tú, porque la realidad es la que es y tendrás que analizarla. Esta semana han llegado más de 1.300 ilegales a España. Continúa la avalancha por Canarias, continúa la avalancha en Baleares, continúa la avalancha en el sur de la península, y empiezan a aparecer las correspondientes tensiones. Y el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, pues ha hecho unas declaraciones que no sé si las habrán visto ustedes, en fin, diciendo que muy bien todos los discursos buenistas, pero que al final le toca a él y a otros alcaldes y a la gente que vive en los barrios soportar las consecuencias de las cosas. Entonces se le han echado encima en los medios progres a Xavier García Albiol. En el PP no ha sentado muy bien el discurso de Albiol, porque claro, choca con los mensajes buenistas tipo los que lanza Juanma Moreno de tenemos el corazón así de ancho y tal. Sí, el corazón así de ancho para que te claven el puñalón. Bueno, ¿cómo ven ustedes el tema? Porque no es solo España, está toda Europa en estos momentos en efervescencia con el asunto de la inmigración. Si se acuerda usted, cuando estuve por aquí el viernes, hablamos precisamente sobre el tema de la legitimación del uso de la violencia. Y al día siguiente, aunque pasó lo del muchacho el niño que asesina de Mocejón, evidentemente parece que la persona que lo ha hecho debe tener algún brote psicótico y no estaría relacionado con nada más, pero lo cierto es que este tipo de personas también aprenden, que es lo que tiene la legitimación cultural de la violencia, que la mejor manera de resolver cierto tipo de problemas es utilizando cierto método. Les pongo a ustedes un ejemplo muy rápido. Si a mí un amigo mío le dejo un abrigo y me lo quema con un cigarro, culturalmente sabemos dónde está el límite de las cosas que yo podría hacer con él. Es decir, yo podría decirle, oye, me has quemado el abrigo, no pasa nada, pero toda la próxima vez más cuidado, hasta págame, me tienes que comprar un abrigo, macho, porque no tengo para comprarme otro, pero a nadie se le ocurriría pensar que yo tengo derecho ni a insultarle ni a pegarle. Bueno, pues lo curioso que está pasando es que esa es parte del aprendizaje humano, que se llama aprendizaje vicario. Nosotros aprendemos culturalmente qué conductas son aceptables socialmente o no. Y uno de los problemas que estamos teniendo con esto es que hemos traído, o han llegado, yo no entro en más, otras maneras de interpretar la manera de solucionar los problemas. Y en este caso, esas personas que van armadas porque consideran que una buena manera de resolver sus problemas es a navajazos. Y ese es un problema muy grave en España, porque los españoles desde hace mucho tiempo ya no estábamos
acostumbrados a resolver los problemas de esa manera. Yo no digo que los españoles, claro que llevamos navaja hace años o tal, pero ahora ya no. ¿Qué pasa? Que estamos inermes, no tenemos capacidad de reacción ni de enfrentarnos, que es lo que le ha pasado a muchos países europeos con estas otras formas que han llegado de repente a resolver los problemas sociales. Claro, cuando dice usted lo de la página del apuñaladrómetro... Apuñalómetro. Fíjese, cuando estaba dando la noticia, estaba pensando, a ver cuánto tardan a estos tíos de acusarles de odio, de un delito de odio. Ese paraguas que vale ahora para todo eso sí, del odio. Efectivamente. Y inmediatamente usted ha dicho que había salido, que no lo conocía, un artículo en la Vanguardia, ¿no? Bueno, pues eso también es un elemento legitimador de ese tipo de violencia, y además lo que provoca es la autocensura. Pero claro, si ya dices que no puedo decir en una tabla dónde están apuñalando a la gente, y el problema, también lo conté el otro día, yo tengo miedo por los muchachos. ¿Por qué? Porque entre otras cosas nuestros hijos pueden llegar a aprender que en una situación en la que el Estado no es capaz de resolver, o en el que se socializan con amigos y grupos de amigos que llevan navajas y que solucionan sus problemas así, al final van a acabar siendo nuestros propios hijos no solo las víctimas, sino posiblemente los que también hagan uso de esa violencia, ¿no? Y entonces es un problema que parece menor, pero la verdad es que es un problema muy grave, yo creo, vamos. Es un problema gordo precisamente para los jóvenes, para nuestros hijos. No porque el Estado no esté sabiendo reaccionar, es que no está queriendo reaccionar, y es el problema. Y cuando hay una voz de alarma, como en este caso la de Xavi García Albiol, el apuñalamiento es hacia la persona, que dice que simplemente esto va a terminar como Francia. Porque es que tenemos el ejemplo a 2 metros de España. Es que tenemos el ejemplo de lo que está pasando en Francia, de lo que está pasando en determinados barrios de Francia y de las zonas sin ley en la que se ha convertido eso. Como bien decía Jaime, aquí en España se tiraba de navaja en su momento, el duelo existía, el Código Penal en su momento tuvo que prohibir el duelo porque no estaba legislado, pero era una costumbre, se solucionaban las cosas en un duelo. Y se prohibió, y España ha ido evolucionando, pero llegan otras culturas en las que solucionan, apuñaladas. Estamos de la vida humana no tiene nada claro, que ver. Ahí está el problema, en que la vida humana es pues un escollo en el que yo, si quiero conseguir mi objetivo, sea conseguir dinero porque no tengo, sea dormir en este portal y el que está en el portal durmiendo lo apuñalo porque... de honor. También. O sea, porque tienen una percepción de lo que es el honor personal, que esto está muy estudiado, se llaman las culturas del honor en psicología social, muy típico también en Estados Unidos, cuando se han hecho muchísimos estudios sobre la utilización de las armas, sobre todo en los estados del sur frente a los del norte. Entonces, ese honor que proviene normalmente de estados que tienen la incapacidad de hacer cumplir las normas, si tú en Estados Unidos dejabas que llegara un tío y te robara el ganado, y el primer sheriff o el primer juez que hubiera estaba a 1.500 kilómetros, o tú defendías con o perdías, y ya, primero te robaban las vacas y al día siguiente te robaban a la familia, las tierras o tal, ¿no? Ese es el problema que yo creo que tenemos en estos momentos. Exactamente eso. Es que lo acabas de decir tú. Un Estado incapaz de imponer el Leviatán donde la gente al final, y lo vamos a ver, y estamos empezando a verlo ya, donde la gente empieza a resolver sus problemas con estructuras alternativas fuera de los marcos legales. No, la gente empieza a tener lo que miedo. Está usted describiendo es exactamente lo que pasa con el tema de bandas en los barrios, bandas juveniles. Tú eres un chaval que creces en un barrio donde resulta que la policía está ausente o muy poco presente, donde resulta que hay una banda que es la que impone su ley. Pues al final, si el Estado no te protege, pues buscas la protección y dices, pues oye, me incorporo a la banda y me protege frente a cualquier otro tipo de... O me voy a la banda rival, que es la que me va a defender de la que está dominando en este momento, porque al final es como se está moviendo todo esto en los barrios. Pero es alarmante el número de casos, y es muy alarmante que los medios critiquen a quien da estos datos, simplemente. Y todo viene por lo que viene, todo viene por una presión migratoria que se está excediendo
y están llegando gente de fuera que no se puede asumir en un funcionamiento normal de la sociedad. Hablaba Luis de Canarias, bueno, en Galicia ha sido, ¿no? Cerca de Mondariz, creo que ha sido un pueblo que el 40% de los habitantes desde hace 2 días son inmigrantes de Mali. Pues evidentemente esos 210 creo que han llegado, 210, 220, no sé, no tengo la cifra ahora mismo aquí a mano. Esa presión no se puede soportar, es imposible, pero da igual que sean de Mali o que sean de Móstoles. Tú imagínate que metes a 20.000 mostoleños en un municipio de 5.000 personas, pues entonces de repente ya son 25.000. No va a haber servicio para todos, va a haber problemas, no va a haber vivienda, no va a haber trabajo, pues lo de siempre. Y de hecho hay diferencias incluso culturales en el uso de lo que es la vía pública. Claro, ya, o sea, es que ya partimos de lo que te digo de Móstoles, por poner el ejemplo, pero si ya partimos de que llegan de una sociedad en la que si me estás ocupando el banco donde quiero sentarme, lo solucionamos a navajazos, esa es la violencia. Ahí llega el apuñalómetro, que dice don Luis. Y los medios de comunicación, en vez de hacernos eco del problema que está generando toda esta situación, tenemos que callar porque vamos a contar que hay puñaladas. Y luego está la otra vertiente también de, no, si esto pasaba en los 90 y en los 80, no es la misma situación, ni mucho menos. Hablaba Luis de los barrios. Yo me he criado en un barrio de Madrid, del sur de Madrid, y había atracos. Era la época también un poquito de la heroína y tal. Había atracos, había algún apuñalamiento, efectivamente. Pero esta constante de saber que en Delicias, de repente en el barrio de Delicias, ha entrado un tío a una pizzería y se ha liado a tiros con otro, que han cogido 5 chicos en un parque a otro y le han cortado una mano. No, por favor. Vamos a decir que esto no estaba pasando, que esto está pasando ahora y que esto hay que atajarlo ya. Porque si no, habrá que decir que esto va a terminar siendo como Francia o como Molenbeek o como cualquier sitio. Y eso no es racismo, señores. Eso es advertir de una realidad que está ya aquí. Pero con un agravante, que es que al final ese tipo de comportamientos se aprenden. Por ejemplo, decías hace un momentito con el tema de las bandas juveniles, que tú te unes a una banda por un tema de protección. Pero no es exactamente correcto. Sobre todo los muchachos se unen a esas bandas por un tema de prestigio social, que es terrible. Es decir, el infractor, el violento, el que es intocable porque es el que hace el uso desmedido de la violencia sin ningún tipo de consecuencia, se convierte en el prestigio, en el acceso al poder, en el acceso a los campos. O sea, no hace falta que hablemos de la droga y de los delitos, que también están muy relacionados, en el uso del espacio público. El que manda. De las canchas de fútbol, de los parques. Yo esto lo he vivido en mi barrio. Y es un tema, realmente es un tema muy preocupante, pero muy, muy, muy preocupante. Y al final van a acabar siendo nuestros hijos, porque el tema de las navajas, las armas blancas y la gente que viene de fuera correlaciona, pero no explica. Me explico este tema. Yo y todos nosotros tenemos un montón de gente que conocemos, que vienen de fuera y que son el portero de la finca, el médico que nos atiende en el consultorio, el ingeniero que trabaja en la empresa, y esos también son víctimas. Porque al final es sobre esos que utilizan la violencia sobre los que nos tenemos que centrar. Lo que pasa es que, claro, pretender educar, entre comillas, a una persona que en muchos casos ni siquiera comparte ni la cultura ni los símbolos, y por los símbolos me refiero al lenguaje. Sí. Es absolutamente imposible. Un tío que te viene aquí con 25 años, con ganas de liar la parda, sin oficio ni beneficio, que no conoce el idioma, pues hay gente estupenda, mucha, pero hay gente pues, que efectivamente pues nos está llevando a una situación muy compleja, y el problema es no actuar sobre esos concretamente. Sobre eso y cuando se multiplica la presión, porque si te llegan 5 personas, tú las controlas, evidentemente, se divide, se ayuda, se acompaña. Pero es que esto no es un acompañamiento, esto ya es la apertura total y bueno, te estamos viendo. Y los indultos ¿dónde están los indultados del rey Mohamed de Marruecos? ¿Dónde terminan? Claro, es que estamos trayendo pues lo mejor de lo mejor. Y luego, efectivamente, pues el médico que nos atiende es doble víctima de todo esto por culpa de un Estado que no está sabiendo proteger a sus ciudadanos. Vivienda 2 porteros que son marroquíes estupendos. Claro, eso es que al final, ¿qué pasa? Y uno que es otro que es ucraniano y otro que es cubano.
O sea, tal cual. Esas son la gente que trabaja en Mancomunidad impidiendo que haya problemas y dándonos servicios. Esa gente es estupenda. El problema es que efectivamente llega una serie de gente a la que eso no le interesa para nada, porque luego al final no nos vamos a engañar. La vida y en los trabajos a los que accede, a no ser que tengas una formación muy especializada, sobre todo medicina e informática, el tema de esta, al final por la formación que se trae, precisamente porque en muchos casos no manejan el lenguaje, son este tipo de trabajos. Pero hay que apuntar, yo creo que hay que meter bien el microscopio y actuar verdaderamente como un cirujano. Son esta gente que genera estos problemas, tendría que estar perseguida implacablemente no, e inmediatamente. Efectivamente, mano dura. Nadie se atreve a pronunciar las palabras mano dura, y es que es lo que es necesario precisamente para proteger a nosotros, a los que vienen a trabajar y a los que vienen a hacer las cosas bien, pero al final terminas en un sistema de caos. Nadie se atreve a pronunciar las palabras mano dura, salvo el gobierno inglés, que después de ver que su actitud en el tema de represión de las protestas por la muerte de 3 niñas le está llevando a perder cientos de miles de votos, pues entonces de repente ayer se descuelgan con un paquete de medidas anti-inmigración ilegal, diciendo que van a acelerar las deportaciones, van a perseguir a los empresarios que den trabajo a los inmigrantes ilegales, etcétera. Bueno, van a perseguir a las mafias de la inmigración, etcétera, etcétera. Después de amenazar a sus ciudadanos por decir a lo mejor en Twitter, no voy a permitir que nadie más apuñale a mi hijo, y si tengo que salir a la calle a quemar las calles, las quemo. Usted venga aquí a la corte, 6 meses y medio de prisión. Después de eso, claro, evidentemente al final, ¿dónde va todo? Pues todo va al dinero y a los votos. En este caso, si ven que pierden votos, pues ya empiezan entrar, a actuar. Con una mayoría absolutísima, ya están con esa. Sí. No, ha conseguido el bobo del Keir Starmer arruinar completamente esa especie de halo de santidad que rodea a un gobernante después de haber ganado las elecciones y acceder al poder. Pues lo ha arruinado en 6 semanas el tío. Es una cosa... Y eso que estaba el verano, que todos sabemos que todos los ingleses están en Benidorm y no se habrán enterado. Sí, pero no, allí la actuación contra... Yo es que los mensajes gubernamentales daban pánico, los mensajes que lanzaba el propio gobierno de piénsatelo 2 veces antes de publicar en redes. Pero señores, que han matado a 3 niñas, que han cosido a puñaladas a 3 niñas, vamos a centrarnos en esto y después vamos a controlar. Evidentemente no vamos a dejar caer de las calles, ¿no? Para eso tenemos una policía, unas fuerzas de seguridad, pero vamos, las imágenes de rendición a no sé qué y de persecución a tus propios ciudadanos han sido vergonzosas. Ahora sí parece que de repente vamos a endurecer, pero si no decís que esto no tenía que ver con la inmigración ilegal, entonces ¿por qué endurecís ahora? Algo tendría que ver, ¿no? Cuando empecéis a reaccionar de esta forma al ver que está este margen de votos tan grande que ganó después del desastre conservador que hubo en el Reino Unido, cuando se empezaba a perder, ahora actuáis. Con lo cual a lo mejor sí que tiene que ver algo con la inmigración irregular esta situación, estos estallidos, y que son parte de lo que va a seguir pasando. Quiero decir, la gente al final, pues lo dije el otro día, creo que fue aquí, no es extrema derecha ni es extremo nada, tal. Al final terminan siendo padres con miedo de que sus hijos estén jugando en la calle y terminen en el cementerio. Y eso a un padre y una madre les genera la reacción que haga falta. Ya te lo digo yo, que eso es lo que haga falta. Tú vamos, que te llevas por delante a lo que te pongan, porque al final lo que tú decías, se genera más violencia y al final dices, si es que si mi única defensa, si yo he parado a este coche de policía y este coche de policía me ha dicho, vaya usted por ahí, mi única defensa soy yo, pues al final te utilizas a ti mismo para efectivamente, claro. Está todo inventado a estas alturas. La reacción es la más natural del ser humano, por mucho no hayan estado domesticando, entre comillas, tú pues a los polluelos se los protege, pues eso, levantando las alas y atacando a quien tenga que atacar. Es evidente. En fin, que vaya panorama, señores, y no tiene pinta de mejorar. Lo comentaba en las noticias, que los problemas, pues oiga, si son reales, están ahí. Entonces puedes elegir cerrar los ojos ante los problemas, puedes meter la cabeza como el avestruz bajo la arena, pero eso no va a hacer que el problema desaparezca. Tú no puedes negar los problemas de seguridad que está causando la inmigración ilegal, porque la gente los vive.
Tú no puedes, que es la segunda fase, cuando ven que el silenciamiento no sirve, la segunda fase es empezar a criminalizar a los que se quejan. Pues eso no funciona. Eso, cuando los que se quejan son 3, pues hombre, sí, les criminalizas y entonces pues terminan callando. Pero cuando los que se quejan es la mitad de la población, pues es imposible que esa estrategia funcione. Y al final lo que estamos viendo en todos los países europeos es que se está produciendo un repunte de determinados partidos, porque los otros partidos siguen encastillados en la cosa de que el multiculturalismo es chachi. Hombre, sí, el multiculturalismo puede ser chachi, siempre y cuando fuera verdadero multiculturalismo, pero el multiculturalismo a la europea o a la occidental, que consiste en decir que todas las culturas son magníficas menos la nuestra, que es una puñetera mierda, pues hombre, eso no funciona, ¿no? Porque entonces llegan los de fuera y dicen, pues si ellos mismos dicen que su cultura es una mierda, entonces que la buena es la mía, donde yo he aprendido, pues por ejemplo, a resolver los problemas a navajazos, ¿no? Y esto es un paraíso, claro, yo aquí puedo tener mi propia ley, yo puedo hacer con mi esposa lo que me plazca y puedo hacer con mis hijos lo que me plazca, pues al final termina siendo un paraíso para ellos, evidentemente. Bueno, lo que contaba Jorge Campos en Twitter era extraordinario. Llegan unos ilegales, desembarcan en Baleares. Entonces, no sé qué ONG les da entre 300 y 500 euros a cada uno y los manda para Denia. En Denia, uno de ellos coge y roba una lancha. Invierte los 500 euros en irse de viaje hasta Argelia para traerse otros 28 ilegales y desembarcar otra vez en Baleares. Es que es tremendo. En fin, bueno, no sé cómo vamos a acabar, pero como el rosario de la aurora, como alguien no empiece a meter la marcha atrás. Y la marcha atrás también incluye vigilar mucho, que no se habla aquí de barcos, de tal, como si fueran entes extraños, cuando hablemos de tráfico de seres humanos, porque se está traficando con seres humanos. Por cierto, ayer Rubén Pulido, o anteayer, denunció cómo un barco de una ONG había viajado hasta escasos kilómetros de la costa libia para recoger una patera y luego llevarla a las costas europeas. Bueno, inmediatamente empezó a recibir mensajes amenazantes en su teléfono móvil y ya ha presentado denuncia a la policía. Esperemos que identifiquen a los responsables. Y por cierto, en esta época, lo dije ayer y lo repito hoy, en esta época donde hay tantas cuentas en redes sociales de las que uno no debe fiarse, sin embargo, hay otras personas que sí analizan los temas con seriedad y Rubén Pulido es una de ellas. Les recomiendo que le sigan en Twitter y que pueden fiarse de las cosas que publica, porque las publica siempre documentadamente y lejos de sensacionalismos. Pausa publicitaria y seguimos.